Amigos y amigas, estamos en El Arriero conversando con José Luis Rénica, acá en la librería El Virrey, sobre dos libros que él ha publicado: Incendiar la Pradera, Imaginar la Nación, donde además estamos en la sala del libro peruano del Virrey, entonces estamos rodeados por todos los textos de los autores de los que estamos hablando. José Luis, yo pensaba, si hubiera un Imaginar la Nación del 32 en adelante, hay una serie de personajes que están en esta tradición de este viaje. Exacto. De este mismo viaje, ¿no? Sí. Y acaba de fallecer José Matos Marc, que nos brindó muchas de estas imágenes, ¿no? Construyó muchas, ¿no? ¿Qué es lo que deja Matos Marc? ¿Qué es lo que tú trabajaste con él? Además, sí, ¿no? yo fui su asistente por probablemente, si mi memoria funciona bien, 2 años más o menos, en un proyecto específico que era la recopilación de las memorias de Luis Valcárcel. Un libro extraordinario. Para mí, un momento fundamental en mi vida, en mi formación, razón por la cual le tengo un aprecio y un agradecimiento muy grande a Matos Marc. Matos Marc va a ser recordado seguramente por Desborde Popular, ¿no? Esta imagen del desborde ha quedado instalada como la gran imagen de este periodo, ¿no? Así es, ¿no? así es. Y que no es, y el desborde es como un viaje que no controlas. Hemos vivido la época de los viajes descontrolados, desbordados. ¿Qué va a quedar de lo de desborde? Bueno, yo creo que lo primero que creo que hay que reconocer cuando uno piensa en el trabajo de Matos es que José Matos Marc fue el primer, probablemente después de Valcárcel, el primer gran empresario de las ciencias sociales. O sea, creo que si después ha habido algunos émulos de menor alcance, no han llegado, han llegado a la altura. La cobertura que él tenía en términos de movilizar recursos a nivel internacional para crear estructuras de investigación no tiene paralelo. Basta sentarse con algunos de los veteranos del IEP, los que todavía quedan de aquella época de los inicios de una antropología contemporánea que va a haciendas, a comunidades. Uno de ellos ya desapareció, Carlos Iván. El otro día hablaba con Edmundo Murrugarra, que fue uno de sus practicantes en el Valle de Chancay. Hablaba también con Julio Kotler y de sus primeras aproximaciones a la sierra en Guarochirí, efectivamente, ¿no? Entonces, Matos combinaba este gran arco que le permitía imaginar proyectos de una manera muy prolífica. O sea, no era ya solo un viajero solitario que terminaba teniendo que encerrarse en su gabinete de trabajo, sino él sí era un viajero. Y era un viajero de una gran intensidad porque combinaba el hecho de ser ayacuchano, de Coracora, pero de haber tenido una temprana residencia en Lima y haber desarrollado una astucia, una habilidad para entender el mundo limeño, el mundo andino y también el mundo de París y de Estados Unidos. Y en un diálogo constante con la política, siempre. Eso también, ¿no? Que es algo que se ha dicho a imaginar, mucho, pero... claro, el movimiento social progresista. O sea, lo que quiero decir es que verlo como autor no ayuda a entender del todo de dónde sale esta visión del desborde. El desborde es la síntesis de una larga conversación que incluyó qué quiere Fundación Ford en el Perú, qué le doy que me deje mi espacio para seguir haciendo lo que yo quiero, ¿no?
¿Y de dónde saco la gente que me ayude a operar para cumplirle a Ford mientras yo hago lo que quiero y me queda para publicar aquello que no vende pero que yo considero que es importante? Claro. Ese es el... Claro, o sea, en ese sentido es un empresario cultural. Efectivamente, efectivamente. Si nosotros hablamos, podríamos hablar de caudillos culturales hacia fines del 19, hablar de pensador solitario con González Prada, hablar de grandes ficcionalizadores desde el exilio como Ventura García Calderón, Matos Mar pues era el Tepsa, ¿no? Para recordar una empresa de transporte de nuestra época, ¿no? O sea, el hombre que organizó era lo que hacía que lo demás se moviera. Exactamente. ¿No? Claro, Willy Nuen dice que lo define como un caudillo cultural. Bueno, ¿no? Empresario cultural, diría yo, corrigiendo a mi querido amigo Willy. Pero eso es lo que tiene, eso, de ahí surge el desborde. Entonces, el desborde es polifónico. Ahí hay varias voces. Hay antropología, hay sociología, hay mucho caminar y mucho conversar. Él hace la síntesis de ideas que estaban en el contexto generacional. Cualquiera que pasó por el IEP en esa época, fines de los 70 a los 80, escuchaba el desborde, no solo en la oficina de José Matos Mar, en los pasillos, en el café, en diversos ambientes, porque a la larga todos estaban persiguiendo el entender esta transformación sociodemográfica del país. José Luis, te quiero preguntar por otro personaje que también nos dejó ya hace algún tiempo, que es Carlos Iván de Gregori, ¿no? También lo conociste. Claro, claro. Dialogaste mucho con él, ¿no? ¿Qué es lo...? Y el IEP ha publicado sus obras, bueno, todavía no terminan, son como 15 tomos. Tú mencionabas el libro, esta conversación de Gregori. ¿Cuál es la herencia, el legado de Gregori? ¿Qué es lo que va a quedar de Gregori? También como pensando en la lógica de tus textos, ¿no? Sé que es difícil hablar porque estamos hablando de gente muy cercana, ¿no? Mira, yo he leído fascinado el libro de La Última Entrevista, que nos deja una deuda impagable no solo con Carlos Iván, sino con Sandoval y con Agüero, que fueron las personas que lo entrevistaron en circunstancias absolutamente excepcionales, porque estaban hablando con una persona que se nos iba y se pusieron a la altura de las circunstancias con una calidad humana extraordinaria. Y de todo lo que he leído hay una parte en la cual le preguntan por ese tránsito de la militancia, su post-militancia, y él tiene un párrafo digno de Raymond Williams sobre las palabras que dejan de significar, sobre ese vacío que se da en el Perú, en el contexto de la experiencia de Sendero, en que hay que resignificarlo todo, que hay una crisis de lenguaje, que él comienza a ver los textos que ha estado escribiendo hasta este momento como militante y entiende que se ha liberado de eso, ¿no? Que puede volver a unir sentimiento y pluma y comienza a escribir y termina teniendo un vigor y una capacidad crítica mayor que la que le da la ideología. Claro, es decir, porque es como que él se reencuentra con él mismo, ¿no? Y es hasta más radical, porque es libre. Entonces su propia libertad de creador le permite llegar a un nivel crítico que ninguna de los lentes ideológicos que se había autoimpuesto eran capaces de darle. Y eso hace que en un segundo volumen de Imaginar la Nación, que yo casi te podría asegurar no voy a escribir, pero que ojalá alguien escriba, tiene que escribir, sí. Ese tema va a saltar y va a poder ser investigado de una manera que nos permite entender, como Julio Kotler lo decía el otro día, por qué el Perú tiene Mariate, Yaya, estos titanes del pensamiento y de la política, y al mismo tiempo es el único de los países con gran población indígena que nunca tuvo una revolución tipo México 1910 o Bolivia 1952. Esa es una paradoja extraordinaria que algún día, que queda ahí para que la nueva generación trate de desanudarla, ¿no? Bueno, José Luis,
se nos ha ido el tiempo, podríamos hablar horas con José Luis Renique. A mí solo me queda agradecerte. Muchas gracias, ¿no?, ¿no? a ti también. Y además agradecerte porque creo que has estado todos los días en debates, presentaciones, te he visto en varios lugares y sobre todo en lugares distintos, dialogando con gente distinta, y eso es muy valioso. Y a ustedes, amigos, recomendarles los dos libros, Incendiar la Pradera, que como dije es de La Siniestra, ¿no? Tremendo nombre. Tremendo nombre. Un ensayo sobre la revolución en el Perú, ¿no? Un libro que yo además les recomiendo su lectura a todos aquellos jóvenes, ¿no?, que creen que el Perú tiene que cambiar, porque reconociendo la historia se van a dar cuenta de las diferencias, pero también de las conexiones inconscientes, pero que siguen existiendo en la gente. Y para los jóvenes y para todo el mundo, les recomiendo leer Imaginar la Nación. Yo debo confesar que no lo he podido terminar de leer, siempre trato de leer el libro completo, pero llegó hace 2 días a la presentación, ¿no? Pero las páginas que he leído, los capítulos que he leído, ¿no?, nos presentan la historia de una manera absolutamente distinta. Nos muestran a esos íconos de nuestra literatura y de nuestra política como personajes, como lo que fueron, personajes de carne y hueso, con sus sentimientos, sus pasiones y sus proyectos, que el enorme valor que tienen es que han poblado nuestro imaginario y han marcado nuestras vidas. Nos vemos, amigos.